Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a abordar eh, el tema de los dilemas éticos. ¿Qué será un dilema ético? ¿Cómo podemos darle solución a estos dilemas éticos? Y previo a esta clase, ustedes debieron haber visto la película que se llama 12 hombres en pugna. Hay en otros, digamos, en otros formatos que se les conoce como 12 hombres sin piedad. Esta película aborda la duda razonable, que esa duda razonable es una de las premisas frente a los dilemas éticos. Cuando hay una duda razonable, esa duda razonable te lleva a preguntar infinidad de veces y no dar por sentado lo que es evidente a los ojos, sino ir más allá de eso para poder encontrar una respuesta. Entonces, voy a pedir si alguien en sala considera que el joven acusado es inocente o es culpable. Voy a pedirles que levanten la mano los que dicen que el joven es inocente. Muy bien. ¿Alguien más considera que es inocente? Bueno, Daniela, Natalia, Estefanía, Denis, Daniela, María José, Susana Rendón. Muy bien. Yesenia, ¿tú consideras que es culpable? Sí, profe. Dejen la manito levantada, por favor, los que dicen que es inocente. Yesenia, ¿por qué es culpable? Profe, porque todas las pruebas pues como que lo incriminan y especialmente pues porque al menos debió haber dicho el título de la película que estaba viendo. Yo digo que uno, hay detalles, por ejemplo, de los personajes que uno tal vez no se acuerde, pero al menos el nombre de una película que estaba viendo es muy difícil de decir que se le olvida, o al menos reflejar alguna parte de esa película. Entonces yo creo que por esa parte no concuerda como la información que él estaba dando en ese momento, pues como de, del auditor, pues como del que estaba en el juzgado. Entonces yo creo que para mí es culpable. Muy bien. Gustavo, ¿para ti es culpable? Sí, profe. ¿Por qué es culpable? Pues yo me voy también por lo mismo que decía la compañera. De todas maneras, yo siento que eso se está convirtiendo como en algo más personal. Había una como, pues incluso yo sentía como esa incomodidad como de los dos bandos viendo la película, como que ya pues se le perdía un poco el sentido esa pelea entre los dos. Ya era algo, ve al final el último como que, pues eso fue lo que más me impactó al final. Él como que ya porque todos lo incluso lo miraban intimidante, ya como que inocente, yo como que, bueno, y entonces, ¿dónde quedaron sus argumentos? ¿Dónde quedó su posición? Muy bien. Juliel Carmen, ¿es culpable? Bueno, mientras... Hola, Profe, Julie. qué pena. Los que tienen la mano alzada son los que consideramos inocentes. Es que no Sí, tú la escuché tienes, nada tú no antes la... de... Sí. En la película, ¿el joven es inocente o es culpable? Si es inocente, levantan la mano. Y si es culpable, no la levantan. Muy Ah, bien. Listo, Julie. María José, ¿es culpable? Profe, no sé si bajé la mano, para mí es inocente. Ok. William Alfonso, ¿por qué es culpable? Profe, pues, o sea, con todo lo que pasa en la película, pues yo todavía no puedo saber si es inocente o es culpable. O sea, simplemente no se puede saber ninguna de las dos.
porque, o sea, el peso de los testigos y de todas las cosas los hicieron caer pues con dudas razonables, ¿cierto? Pero al final de todo no se sabe si es, o sea, no quiere decir que porque todas, o sea, pudieron comprobar como que todo no cuadraba para culparlo, sería inocente, ¿sí me hago entender? O sea, al final no descubrieron quién fue. O sea, dijeron que era inocente porque no, pues como que no, todas las pruebas se caían por alguna cosa, ¿cierto? Pero tampoco podían decir que era, pues, culpable. Entonces, no, o sea, como que no estoy en ninguno de los dos, pero creo que es más culpable que inocente porque, pues, o sea, es muy lógico, pues, ¿quién más quería matarlo? Pero, pero no estoy en ninguna de las dos. Muy bien, William. Manuela, ¿es culpable? Kelly Johanna, ¿es culpable? Manuela, ¿es culpable? Listo. Muy bien, Manuela. Bueno, esta película a mí particularmente me encanta. A mí me encanta porque es a nivel de la, digamos, de la producción, uno dice, ay, qué pereza, Profe, una qué pena. película. Kelly, te preguntaba que si es inocente o es culpable. Profe, para mí es culpable, pues yo ¿Por ahí lo que qué? diría, yo ahí lo que pensaría es que, pues, y diría, es que a las pruebas me remito, o sea, había muchas pruebas, el contexto, pues, me dice a mí que es culpable. Lo que yo pienso es que, obviamente, cuando hablan de la duda razonable, siempre va a haber una persona que pregunte, ¿y por qué no? ¿Y si no fuera así? Entonces esa era como la discusión de ellos, como que el personaje que empieza con la duda de y si es inocente es porque aplica como otra serie de valores y como que y si nos equivocamos y le hacemos daño a una persona solamente por dar como una conclusión así o necesitaba escuchar más bien las razones, también necesitaba convencerse de que todos los que estaban diciendo que era culpable tuvieran como razones pues razones de peso y no simplemente dijeran, no, es que es culpable porque es muy obvio, no, sino que también dijeran el por qué, también pudieran como a prueba la ética y esos valores que ellos tenían como para eh, calificarlo culpable. Viendo la película, para mí sí, sí es culpable porque pues todas las pruebas como que llevaban a él. Bien, Kelly, muchas gracias. Los inocentes pueden bajar la mano, por favor. Bueno, a mí esta indicaba que esta película me encanta porque es, digamos, una producción que es en un solo escenario. Primero es a blanco y negro y es una sola escena. Solo cambia un poquito cuando están ingresando, pero es una sola escena en un espacio y que te logra tener en diversos conflictos. En un momento piensas que es inocente, en otro piensas que piensa uno que es culpable y se va moviendo frente a esas dos, digamos, vertientes. Aquí hay algo que es muy importante y es como reconocer ese contexto en el cual se quiere crear esa película. Esa película es un poco vieja, pero también trae a colación otra, digamos, otra situación que es muy particular en los Estados Unidos. A partir del 2002, a nivel del mundo, se empezó a crear, eh, mm, digamos, una percepción frente a los musulmanes. En algunas de las teorías de la ciencia política se le denomina la teoría del chivo expiatorio. O sea, yo necesito culpar
a alguien o a un grupo de todos los males que tiene la sociedad, para que cualquier cosa mala que pase en la sociedad yo se lo achaque a ellos. Aquí en Colombia yo he relacionado mucho el chivo expiatorio con las antiguas FARC, que ahora pues tienen disidencias, pero esas antiguas FARC, todo lo que pasaba en el país era culpa de las FARC, todo, absolutamente todo. Y además las FARC también hacían su trabajo de uno decía, hombre, es que sí, es que todo esto que están haciendo es por culpa de ellos, todo lo que está pasando en el país, pero había unas circunstancias, unas cuestiones que no tenían que ver con las FARC, pero absolutamente todo recaía sobre esos malvados, sobre esos demonios que hay que exterminarlos, y así se entendía esa teoría del chivo expiatorio. Toda culpa de lo que pasaba en Colombia recaía sobre ellos. En el 2002, yo no sé si ustedes ya habían nacido, ya había alguno hay que no haya nacido. ¿Cuántos años tenían ustedes en el 2002? 12 años, profe. Profe, 12. yo nací ese año. Ay, qué juventud, yo ay, me siento vieja ya y todo. 12 años, Jonathan nació. Pues bueno, en el 2002 pasó un hecho mundial y una cosa que nos estremeció a todos, que fueron la caída o el derribamiento, o bueno, la teoría de la conspiración dice la demolición, porque fue una explosión controlada. Hay muchas teorías sobre la caída de las Torres Gemelas. Resulta que en esa época, a nivel mundial, se venía planteando una guerra enorme por el petróleo. Aquí quien tenga el control del petróleo, quien tenga el control de este líquido preciado, pues va a ser el que domine a nivel mundial en el capital. En todos los países musulmanes, los países del Golfo, países del África subsahariana, países árabes, África del Norte, pues habían unos grandes yacimientos de petróleo. En la parte de Irak, toda esa parte había unos yacimientos de petróleo que pues estaban en manos de unos grupos que se les conocía como grupos terroristas porque eran grupos digamos, totalmente polarizados, que solo veían el mundo desde la religión, y pues estaba Estados Unidos que quería tener ese control mundial de ese gran capital. Entonces, en el 2002, lo que se conoció en la historia fue que Osama Bin Laden, un musulmán totalmente alineado con el ala violenta de los musulmanes, porque no todos los musulmanes hacen parte de los grupos terroristas. Entonces, cae, digamos, los aviones sobre las Torres Gemelas y se empieza a decir, Osama Bin Laden es un terrorista y tiene en peligro al mundo por esto que hace. Eso que pasó en el 2002 dio pie para que Estados Unidos pudiese invadir Irak, pudiese invadir todos estos países, tomar control militar sobre todos ellos, y con la excusa de que en esos países tenían armas nucleares. Entonces, claro, el chivo expiatorio ya está dado. Todo musulmán es un terrorista. Entonces empezaron a decir por todos lados, los musulmanes son terroristas, los musulmanes son terroristas. Este chico que fue juzgado en esa película era un chico musulmán. Entonces, mire la creencia, aunque esto, reitero, la película es anterior, pero digamos esa concepción de los musulmanes son violentos, los musulmanes vienen a Estados Unidos a causar daño porque son el ala pues ortodoxa y terrorista del Islam, empezó a tener una, digamos, un juzgamiento directo a ese muchacho. A él ni siquiera se lo juzgaba por las pruebas, sino que él es musulmán, es un asesino. Él es musulmán, es un asesino. Entonces, eso va, digamos, a influir mucho en esa reflexión que se puede hacer, si es inocente o es culpable, de ahí en adelante.
Profe, sí que respecto a lo que usted decía, que el chico, por eso yo doy mi concepto de que él es inocente, porque en un principio se le estaba juzgando simplemente porque era de un barrio pobre y que todo, por todos los problemas con que había crecido y que eso ya, el hecho de uno ser de un barrio pobre ya lo hacía pues un criminal. Desde ahí el señor, sobre todo el que más pues como que daba argumentos, era porque, por algo personal, porque el hijo se había ido de la casa, que lo había abandonado, entonces como el hijo había hecho eso, él ya todos los demás muchachos que vieran el mundo, pues que hubiera sido otra persona, otro pelado el que estuvieran juzgando, él iba a decir también que era criminal, porque él ahí lo que reflejaba era como que ese odio que sentía por el hijo, o un odio o esa necesidad, esa como esa decepción que tenía porque el hijo se había ido, lo había abandonado, porque creía que le había dado pues como todo y ya quería pues como cobrárselas con ese muchacho. Cuando hablamos de las pruebas, pues desde un principio, al principio cuando empezó la película, bueno, yo decía, como ellos narraban, que se encontró pues que alguien lo vio, que lo vio correr, que no sé qué, que lo encontraron con el arma, pues que encontraron el arma que él había comprado, yo decía, listo, es culpable. Pero ya a medida que se desarrolla la película y que se van pues como poniendo esas pruebas en contexto, se van pues como discutiendo sobre ellas, yo dije, en efecto, pues para mí, desde mi concepto, sí es inocente, porque como la vieja va a decir que vio a través del tren al otro lado de la calle que estaba matando el, pues que había matado el papá, si a la velocidad que pasa realmente, pues eso es, afirmar eso es imposible, y aparte de lo de que tenía gafas y no las tenía puestas en ese momento, el señor también que era cojo y que en 15 segundos hizo todas esas maromas para salir y mirar que el muchacho era el muchacho el que estaba saliendo, pues que era imposible que él hiciera eso. Por eso, pues como me remito como a las pruebas, ¿cierto? Que solamente decían que había solo, en el mundo solo existía ese cuchillo y él pudo comprobar que habían, pues se pueden encontrar más cuchillos de esos en el tema del ángulo de la puñalada, pues como que remitiéndome a todas esas pruebas, realmente para mí el chico es inocente. Que le haya dicho que, pues que lo escucharon gritar que lo quería matar, yo me puse a pensar, uno cuántas veces en la vida, mediante una ira, ha dicho, pues quiero, o ha pensado que quiere matar a alguien, y el hecho de que lo piense o lo diga no significa que lo vaya a matar. Y con el tema de la película, profe, yo veo una película y al otro día me preguntan por el nombre de la película y a mí ya se me olvidó cuáles son los actores, pues no perdida totalmente. Entonces no veo como una prueba de valor o de peso que me llegue a decir concretamente que el pelado sí es culpable. Siempre, pues está esa duda, puede que lo haya hecho, puede que sí lo haya matado, ¿cierto? Pero dentro de las pruebas que se pusieron en contexto, ninguna para mí realmente tenía ese peso como para uno dictaminar que el pelado es asesino que mató al papá. Perfecto, Denis. Mira, y eso nos da la entrada, nos abre la puerta para hablar de dilemas éticos, porque siempre que nosotros estamos juzgando una situación o una persona, siempre tenemos unos prejuicios y esos prejuicios tienen que ver con la educación que hemos recibido, con lo que nos ha pasado, o sea, con un sinfín de situaciones que para nosotros, pues ni siquiera somos nosotros los que estamos hablando. Cuando uno habla frente a una situación, lo que habla es la historia de uno, habla la abuela por lo que me dijo, habla mi mamá, habla mi papá, hablan mis tíos porque esa fue la educación que recibí. Hay un experimento que se hizo en España para identificar el prejuicio que se tenía sobre alguna población por la forma como vestía. Entonces, el experimento constaba, iba un caminante y en la calle le mostraba a la persona dos fotografías. Le mostraba una foto, esto lo hicieron en el 2006, ya cuando había pasado el 2002, que entonces el mundo entero dijo que los musulmanes eran terroristas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces yo hago el ejercicio con los chicos y le digo, bueno, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les digo musulmanes? Entonces todos decían, ¡boom! Bombas, porque ya empezó a quedar en el imaginario que el musulmán es el terrorista y todo. Entonces, el experimento que hicieron en España constaba de llevar dos fotografías.
una fotografía de de una persona que tenía chivera, pues que tenía la barba larga, que tenía un turbante y tenía un jilaba, que es como la bata blanca que usan los musulmanes para entrar en la mezquita y para hacer sus oraciones. Este hombre era un pacifista del África subsahariana, digamos, donde están todos los países de Marruecos, Argelia, donde están los campos de refugiados de los saharauis, en toda esa zona. Y este hombre era un líder social, pacifista, que trabajaba por la paz entre los pueblos, era además un líder espiritual y vestía de esa forma. Y había otro que era digamos, un precursor del neonazismo en Europa. Entonces era calvito, estaba vestido así de cachaco, con los ojos así súper azules, y en esta posición, y tenía, digamos, una condena en pie por asesinato de personas en Europa, y además prácticas de tortura. Bueno, era una persona muy peligrosa. Entonces pasaban por la calle y le decían a la gente, ¿cuál de estos dos es el terrorista? Y toda la gente señalaba al musulmán. Toda la gente inmediatamente, porque ahí había, es lo que les decía yo, esa teoría del chivo expiatorio, de decir, ese musulmán, ese que viste así, es un terrorista. En un tiempo en Colombia, yo me gradué en el 2008, y la primera entrevista que hice fue allá en una fundación en Bogotá. Entonces yo mandé mi hoja de vida, y en la citación que hicieron fue, evite venir con mochila huaca, las mochilitas que uno siempre se cuelga. Y yo dije, ese trabajo no es para mí. O sea, ya hay un prejuicio. O sea, no venga con una mochila arhuaca. Claro, en Bogotá el que lleva la mochilita arhuaca terciada, con el pelo así arriba, un poco desordenado, pues entonces es uno de izquierda, es de la Universidad Nacional, de pronto mete marihuana. Ya hay un prejuicio que se tiene frente a ese sujeto. Entonces, ¿qué tipo de trabajo va a poder desarrollar uno ahí? Y así funcionó con esta película. Este joven ya cargaba un prejuicio social que cada uno, lo primero que dieron es culpable, pero hay uno que se pregunta, hombre, es que es la vida de alguien, al menos conversemos. Mire que él dijo, no, mi interés no es decirles a ustedes que es inocente, pero al menos conversemos, al menos hablemos, porque es que es la vida de un sujeto, sea culpable o sea inocente, pero al menos planteémonos unas preguntas. Denis. Profe, que sí, es que mira, por ejemplo, que ellos estaban ahí desde un principio todos. No, es que el chico es culpable. Yo tengo como un partido de fútbol, algo así, yo necesito irme ya. O sea, ni siquiera como tener lo que ustedes decían, estamos hablando sobre la vida de alguien. Y simplemente, pues como tomarnos así tan a ligera, emitir un concepto, sin ni siquiera hablar, pues ni siquiera desarrollar bien su trabajo. Para eso los tienen allá, para discutir, para que argumenten pues si es culpable o si es inocente, que busquen pues como todo, y ya pues al final, después de discutir mucho, si en efecto no hay nada que nos convenza de que es, bueno, hay una duda razonable, bueno, está bien, se emitió pues como el concepto, pero uno tomar una decisión, y así pasa muchas pues, con el tema de que uno opina o da conceptos sobre la gente simplemente por las apariencias, pues así pasa en la vida diaria. Y es triste eso, porque muchas veces se pone en juego la vida de alguien sin ni siquiera ahondar o profundizar sobre la vida de esa persona, solo por lo que aparenta o por lo que alguien más dice. Sí, Denis, mira, y eso de lo de la teoría del chivo expiatorio, aquel que carga todo el prejuicio social, la gente ni siquiera pregunta sobre eso. Hay un caso muy particular acá en Colombia. Voy a ponerle la fotografía. Voy a compartirles acá pantalla. Miren, por ejemplo, en el 2008, es acá, entonces, esta fotografía, miren, a peludo, con gafitas y la mochila. Yo recuerdo que eso fue en una Semana Santa.
Yo estaba cantando por allá en una de las misiones cuando salió por Noticias Caracol un domingo a las 8:30 de la noche. Capturado, peligroso, cabecilla de las FARC en México. Yo estaba viendo las noticias cuando vi esta imagen. Y yo dije, Dios mío, ese es mi profesor, él es profesor mío, ¿cómo va a hacer eso? Yo inmediatamente dije, esto es un falso positivo judicial, es mentira. Entonces yo ahí mismo me conecté con un grupo de estudiantes que teníamos de un semillero. Entonces, el caso fue que empezaban a mostrar estas imágenes y yo decía, Dios mío, mi profe ahí, ¿qué le están haciendo? A mordiscos ataca guerrillero de las FARC a policía de México. Y yo decía, ¿cómo así que? Y pues una cosa impresionante, empezaron a mostrar estas fotografías. Resulta que este profesor, Miguel Ángel Beltrán Villegas, sociólogo, fue profesor mío. Él estaba haciendo su estancia postdoctoral en México y cuando fue a organizar digamos, la documentación para la permanencia en México, allá en el consulado se lo llevaron estos hombres, le tenían todo el montaje. Él finalmente, afortunadamente, después de 3 años, en el 2011, él salió libre. El Estado pues fue condenado porque fue un falso positivo judicial y resulta que desde la fiscalía fueron y le dijeron allá en la cárcel donde pues donde lo tenían recluido. eh, Le dijeron que se declarara culpable, que él rápido salía, o sea, que sí, que se declarara culpable. Lo estaban condenando por 3 delitos, que era desobediencia, concierto para delinquir y instigación al terrorismo, algo así. Las pruebas con lo que lo metieron a la cárcel era que cuando bombardearon el campamento de las FARC, que encontraron unos computadores y que en los computadores decían que él era un ideólogo de las FARC que reclutaba gente en las universidades. Un académico que lo único que hizo fue eh, definir que las FARC eran un resultado del conflicto armado, que no eran, digamos, un grupo terrorista, sino que era una consecuencia del conflicto armado eh, por la desigualdad social y a nivel de tierras, pues que se vivía en el país. Afortunadamente, después de muchos esfuerzos, después de que entraron organismos internacionales en el caso, el profe fue absuelto, dejado en libertad y ahorita pues sigue ejerciendo su docencia en la universidad. Pero cuando, digamos, nosotros empezamos esa lucha en la defensa de la dignidad, de la libertad del maestro, porque fuimos muchos los estudiantes que pasamos por las aulas de él, uno escuchaba eso, y pero es que mire la facha, es que mire lo todo peludo y con mochila. Yo decía, pero ¿a quién se le metió en la cabeza que uno despelucado y con mochila puede causarle daño a otros? Eso tiene que ver con ese prejuicio, con ese chivo expiatorio que a partir del 2002 empezó a crearse en el país. O sea, cualquiera que piense diferente es un guerrillero. El que piense diferente a cómo está la institución ahora es un guerrillero, entonces como un guerrillero es reo de muerte. Miren ustedes hasta dónde va el prejuicio en este tipo de casos. Entonces, de eso es de lo que uno se plantea cuando está hablando de los dilemas éticos. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es una narración breve. A ver, lo pongo acá más grandecito. Un dilema ético es una narración breve que plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema que expone tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. Y hay una dificultad para elegir la conducta que obliga a hacer razonamiento moral, que es desde el pensamiento sobre esos valores que están instaurados y que están en juego a la hora de tomar una decisión. Ese es el concepto amplio. En resumen, ¿qué es un dilema ético? Un dilema ético es una situación
que me obliga a tomar una decisión y la decisión que tome, esa decisión tendrá una implicación que causará daño. O sea, la decisión que yo tome, algún daño va a causar. O sea, no voy a poder tener todo mi sistema de valores intacto, no lo voy a poner en juego, sino que ese dilema ético me va a obligar a tomar una decisión que cualquier decisión que tome voy a causar un daño. Vamos un poco a jugar con esto para que entendamos qué es un dilema ético. Vamos a leer este dilema ético y yo voy a empezar a preguntarles a ustedes qué deberíamos hacer. Voy a empezar a leerlo, ustedes también me van siguiendo ahí. La mujer de Haynes está enferma de cáncer y se espera que muera pronto si no se hace nada para salvarla. Sin embargo, existe un medicamento experimental que los médicos creen que puede salvar su vida. Una forma de radio que un farmacéutico acaba de descubrir, una fórmula. Aunque esta sustancia es cara, el farmacéutico en cuestión está cobrando muchas veces más cantidad de dinero de lo que cuesta producirla. Le cuesta $1,000 y cobra $5,000. Haynes reúne todo el dinero que puede para comprarla, contando con la ayuda y el préstamo de dinero de todos sus conocidos, pero solo alcanza a reunir $2,500 de los $5,000 que cuesta el producto. Haynes acude al farmacéutico, a quien le dice que su esposa se muere y a quien le pide que le venda el medicamento a menor precio o que le deje pagar la mitad más tarde. El farmacéutico, sin embargo, se niega, aduciendo que debe ganar dinero con él, ya que ha sido quien lo ha descubierto. Dicho esto, Haynes se desespera y se plantea robar la medicina. Ahí pregunta, ¿qué debería hacer Haynes? ¿Es clara la pregunta? Sí, profe, es clara. Pues es Listo. si dejar morir la esposa o robarse la medicina. Pues creo que ese es el dilema que él tiene. Y yo en esa situación me robaría la medicina. Miren ustedes que ahí es un dilema ético porque la decisión que tome va a ser una decisión que tiene unas implicaciones. Si no consigue la medicina, pues su mujer puede morir. Y si la consigue, la única forma para conseguirla es violentando el principio de no robar, o sea, ese valor universal de no robarás. Entonces, un dilema ético es la decisión que tome, voy a causar un daño y no me robo la medicina, voy casi que a matar a mi esposa por la inasistencia. Y si voy y le robo al otro, pues voy a robar. Miren que un dilema Voy a la ético es, cárcel. eso es, un dilema ético es cuando yo estoy enfrentado a una situación que por donde la mire voy a causar un daño. La decisión que tome voy a ir en contra de alguno de esos principios, en contra de alguno de esos valores de los cuales pues yo ya tengo uso de razón y sé que no puedo violentar. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Profe, pues yo creo que la persona pues en este caso seguiría tratando pues como de convencer pues como al farmacéutico que me pueda vender el producto, de no sé, empeñar más cosas, tratar de recoger la plata para poder conseguirlo, que es un poco complejo, pero igualmente es seguir intentando antes de tomar medidas tan drásticas. Ok. Pero igual, profe, si ya en definitiva, pues, porque es que él ya agotó todos los recursos que tenía, ¿cierto? Suponiendo que ya no tiene de otra manera para hacer más dinero y está en definitiva, o me robo la medicina o mi esposa se muere. Pues yo, en ese caso, prefiero ir a la cárcel que mi esposa se muera o mi esposo se muera. Luisa Fernanda Ospina, ¿usted qué haría? Profe, evidentemente, agotando todas las instancias, que no se llegue a una negociación con el farmacéutico, como dilema ético, definitivamente robarme la medicina. Muy bien, vamos a ver otro, a ver si se animan a participar los otros. Vamos a ver otro dilema ético. Dos presuntos delincuentes son detenidos y encerrados sin que puedan comunicarse entre sí. Ante la sospecha de su implicación en un robo a un banco o un asesinato,
vamos a decir que hubo un robo con asesinato, la pena por el delito es de 10 años de cárcel, pero no existen pruebas palpables de la implicación de ninguno en estos hechos. La policía les propone a cada uno de ellos la posibilidad de salir libre si delata al otro. Si los dos confiesan el crimen, cumplirán cada uno 6 años de prisión. Si uno lo niega y el otro proporciona pruebas de la implicación de este, el informador saldrá en libertad y el otro será condenado a los 10 años de cárcel. Si los dos niegan los hechos, ambos permanecerán en prisión 1 año. Este juego, que es un juego para descubrir a los culpables, se utiliza muchísimo, muchísimo en casos jurídicos. Se utiliza muchísimo. Dos personas que tienen que ver, digamos, en los juzgados, se ponen en lugares diferentes y al uno se le dice, es que su amigo ya lo delató, es que su amigo ya dijo que usted fue el que mató a tal persona o que fue usted el que hizo el robo. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso? Y el otro empieza a decir, no, es que fue él, y ahí es donde se empiezan, digamos, y se sacan a los dos culpables. Va quedando claro un poquito hacia dónde vamos con lo de los dilemas éticos. Sí, profe, para mí Listo. sí. Sí, profe. Listo. Vamos a mirar otro. Somos testigos de cómo un hombre roba un banco. Sin embargo, observamos que el ladrón no se queda el dinero, sino que lo entrega a un orfanato que carece de recursos para sustentar a los huérfanos que en él viven. Podemos denunciar el robo, pero si lo hacemos es probable que el dinero que en el orfanato ahora pueden usar para alimentar y cuidar a los niños tenga que devolverlo digamos, al banco que fue robado. ¿Ustedes qué harían? ¿Denunciarían o se quedarían callados? Profe, si yo tengo como argumentar y tengo la totalmente certeza, lo denunciaría. Muy bien. ¿Quién más denunciaría? María José, ¿usted se quedaría callada? Ay, profe, la verdad yo no sé, pero yo digo que sí me quedaría callada. Natalia, ¿usted se quedaría callada? Profe, no, yo creo que yo denunciaría también. Los niños del orfanato se quedan sin plata. Profe, perdón que me meta, pero yo siempre he dicho que la plata que beneficia al pobre y no perjudique a otro pobre, pues que se la queden. Natalia, ¿tú qué piensas de lo que dice Mariajo? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé, yo creo que yo igual denunciaría con el pesar en el alma, pues porque los niños se quedarían como sin esos recursos, pero para mí lo correcto sería denunciar. Muy bien, Susana, ¿tú qué Profe, no, harías? yo no denunciaría. Muy bien, vamos a ver otro dilema. Estás en un aula de universidad realizando un examen. Todos los alumnos están sentados en las sillas, alineadas, respondiendo a preguntas que deben ser respondidas por escrito. En determinado momento, llevas varios momentos intentando resolver una pregunta que nada que eres capaz de responder. Y viendo que no vas mal de tiempo, decides descansar durante un par de minutos para ver si desconectando puedes evocar mejor los recuerdos. Sin embargo, tras llevar un rato con la mente en blanco y sin pensar en nada en concreto y con la mirada perdida, te das cuenta de que acabas de ver la respuesta correcta en la hoja de respuestas de la persona que tienes delante, teniendo en cuenta que lo más probable es que no fueres a poder contestar la respuesta correcta. ¿Respondes a la pregunta o la dejas en blanco?
Profe, yo lo vería más como una ayuda, o sea, por decir, uno ve la respuesta y o sea, uno mismo analiza. Ahí de pronto se le abre como la mente de analizar si sí sería esa la respuesta o no, pero no copiarla exactamente. Pues pensaría yo que es una forma como de usted analizar, si, o sea, usted mismo pensar si sí está bueno o no. También la del compañero, es usted pensar, no, pues eso está malo, para mí no es eso, y si no es eso, yo no voy a poner eso. Que usted tenga la completa certeza, vamos a ponerlo así. A usted le hace falta esa pregunta y la profesora se le cae un papel y la profesora tiene las respuestas. O sea, esa es la respuesta correcta. ¿Usted la respondería o la dejaría en blanco? Profe, yo la respondo y obviamente ya uno queda con el conocimiento, ¿cierto? Yo la respondería, profe, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos allá. Me encantan estos dilemas éticos. Bueno, a ver, yo les comparto acá pantalla. Aquí vamos a hacer todo levantando la mano. ¿Listo? ¿Cómo así uno para ver acá y ver allá? Mm. Muchachos, ¿cómo hago para verlos a ustedes acá y ver también la presentación? Profe, tendría que poner así como la pantalla en paralelo. Listo acá. Aceptar. Listo. Ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Alcanzan a ver esta imagen. Sí, profe. Sí, Listo. sí, Entonces, profe. yo creo que acá uno tiene pizarra. Pizarra. No, eso no. Ay, ¿qué te hiciste? Acá estás. Bueno, a ver, diseño, insertar, eh, formas. Listo. Entonces, ustedes son este muñequito que hay acá. ¿Listo? Ustedes son ese muñequito que hay ahí. Resulta que este muñequito, es decir, ustedes tienen la posibilidad de, con esta palanca que hay acá, desviar el tren hacia este riel, hacia este carril o desviarlo para que siga derecho. Ustedes son unos funcionarios de esta estación de trenes, de cercanías, y le convocaron diciéndole, el tren que viene dirección norte-sur acaba de descarrilarse y se le reventó el freno. Tiene que pasar por alguno de estos lugares. En el riel 1, que es en el de arriba, hay una persona amarrada. Pues yo suelo hacerlo con otra imagen, pero no la pude encontrar. Hay una persona amarrada. Siempre hago el ejercicio indicando hay una persona que está trabajando en el arreglo de las vías. Hay una persona y si usted desvía el tren hacia allá, pues el tren va a matar a esta persona. Y si usted logra desviar el tren hacia este carril, pues vas a matar a 5 personas. La pregunta es, ¿ustedes tienen que desviar el tren? ¿Lo tienen que desviar sí o sí? ¿O para el lado de arriba o para el lado de abajo? Ustedes lo tienen que desviar sí o sí, porque no hay de otra. Y ya luego acá finalizará el tren y dejará pues de causar estragos, pero ustedes deben activar esta palanca. Van a levantar la mano, por favor, las personas que activarían la palanca para que el tren se vaya hacia arriba. Listo. Todos, ay, ¿qué se me hizo?
Todos decidieron activar la palanca hacia arriba, es decir, matar una sola persona. Daniela, ¿por qué la activas hacia arriba? Profe, bueno, yo nunca quisiera estar en ese lugar, la verdad, de tomar esa decisión, pero pienso que es una vida, mientras que en la parte de abajo serían 5 vidas. Entonces, pues, es como verlo como por números, por decirlo así, pues, qué pesar decirlo, pero solamente se perdió una vida, mientras que abajo serían 5 vidas, 5 familias, 5 historias, entonces, no sé, profe, fue por eso la verdad. Muy bien. Susana, ¿por qué activaría la palanca hacia arriba? Profe, por lo mismo que la compañera dijo, pues porque sería solamente una vida, no 5. Es decir, que eso nos plantea frente a un dilema ético. Miren, este es un dilema ético. O sea, la decisión que yo tome va a causar daño, va a causar daño. Entonces, ese dilema ético es, hombre, prima el bien mayor sobre el bien menor. Abajo son 5 familias, 5 historias y arriba es solo uno, ¿cierto? Pueden bajar la mano, por favor. ¿Alguno mm, activaría la palanca hacia arriba por algo más, diferente a lo que han dicho las compañeras? William, ¿por qué la activarías hacia arriba? Profe, pues es el menor daño colateral. Listo. Entonces vamos a la pregunta que nos plantea Isabel. Vamos en el mismo ejercicio. Ustedes son estos de acá. Resulta que estaban haciendo un concurso de personas amarradas sobre el carril. Era un juego de familias que estaban pues como en un concurso y desafortunadamente el tren se descarriló. Ustedes están en la misma situación, pero resulta que ustedes estaban dentro de ese grupo de personas y resulta que la persona que está acá es la mamá de cada uno de ustedes. Ahora bien, tienen que tomar la decisión o tirar el tren hacia el carril de arriba y matar la mamá o activar la palanca y hacer que el tren mate a estas 5 personas que no son pues de su familia. Por favor, levanten la mano los que activarían la palanca hacia arriba y matarían esta sola persona. Recuerden que ustedes mismos ahora dijeron que prima el bien mayor. No. Profe, no, sabe que yo estaba pensando justamente eso antes de que usted hiciera la pregunta, que eso va a depender del contexto de que uno esté, de las personas que estén en esa vida. Si son ajenas a mí, ¿cierto? Obviamente la decisión va a ser difícil, pero va a ser más fácil decir, prima el bien común, 5 versus 1. Pero si ya es algo que relacionado con mi familia, o si ya tengo otra información diferente, pues ahí sí va a ser más complicado. Yo, por ejemplo, no la activaría. Si es mi mamá, no, yo no la activo pues hacia arriba. Yo creo que O sea que ahí... el bien mayor es cuando a usted le conviene. Exacto, sí, profe. Usted me entiende así. Por ejemplo, yo estaba pensando como otro caso. Si digamos que los que están abajo son 5 asesinos, ¿cierto? Yo sé que los que están ahí amarrados son 5 violadores de niños y el que está arriba es un inocente. Yo lo pongo para que mate los que están abajo y dejo, a mí no me va a importar pues el bien mayor. Prefiero matar 5 violadores de niños que matar a una persona inocente. Eso va a depender, pues, como del contexto, digo yo. Muy bien. Julie, había levantado la manito, ¿no? Bueno, esto es Sí, pero sí, por error, pero igual sí, pues todo depende del contexto. pero mira, por ejemplo, cuando yo les... Dime, Julie, dime. Me voy a decir yo, María José. María Profe, José, dime. suponiendo que la persona arriba sea la mamá de uno, pero abajo sean inocentes también, y suponiendo haya niños. Ya mi mamá
que tenga por ahí 80 años, 90 años, yo digo, ya vivió mucho, uno no sabría qué hacer, pero dice uno, o mi mamá siempre me ha dicho eso, María José, o con mis hermanos, algunos niños. En caso así, siempre como que la vida de las personas más jóvenes. Entonces yo digo, si en la parte de abajo hubiera niños, yo salvaría a los niños antes que a mi mamá porque ya ha vivido, digo yo. Miren que esto parece una pregunta de reina de belleza. Ustedes tampoco, ustedes son muy jóvenes, pero anteriormente los reinados de belleza en Colombia, eso reunían a toda la familia y eso era uno ahí pendiente. Yo me acuerdo un televisor a blanco y negro ahí todos pendientes del reinado de belleza. Eran otras épocas y así le hacían esas preguntas a las reinas. Si usted va en un carro y hay un accidente y usted va con su mamá y con su hijo, y usted y el carro se accidenta y sale rodando y usted solo puede tomar la mano o de su mamá o de su hijo, ¿usted a quién salvaría? Yo sufría por esas reinas cuando tenían que responder porque yo decía, o sea, qué pregunta tan dura. Entonces uno decía, no, yo salvaría a mi mamá porque fue la que me dio la vida, es mi todo y yo pues puedo volver a tener otro hijo. Y otro pensamiento que decía, no, yo salvaría a mi hijo porque es una vida que está hasta ahorita empezando, mi mamá ya va de salida. Son unas respuestas muy complejas y ahí es donde se denomina que eso es un dilema ético, que la decisión que usted tome va a causar daño, ¿sí? Y frente a esa decisión que usted debe tomar, que va a causar daño, esto parece como, ay no, esto es un ejercicio de clase, pero eso no pasa en la realidad. No, muchachos, esto pasa en la realidad. Y para eso, para este tipo de dilemas éticos, se tienen que entrenar las personas. Por ejemplo, cuando hay un conductor del metro, usted lleva a cargo 6 vagones. En esos 6 vagones va muchísima gente. Cuando hay una persona que se suicida tirándose a las vías del tren, ¿cuál es la instrucción? Si usted frena en seco, usted puede matar a toda esa gente ahí. A veces cuando uno va en el metro que medio frenan un poquito brusco, que uno se va hacia adelante, o a veces uno se da un guarapazo con esos palos. Imagínese un freno brusco del metro a esa velocidad que lleva, pues toda la gente se apiña y hay una muerte por aplastamiento y hay una tragedia, ¿cierto? Al conductor del metro se le tiene que entrenar en estos dilemas éticos. Si usted puede frenar y la persona se alcanza a tirar, la persona se alcanza a tirar al metro y usted puede frenar sin causar daño a los demás, usted debe salvarle la vida a esa persona. Pero si la persona se tira, digamos que a usted no le da tiempo de frenar, usted tiene que pasar por encima de esa persona, ¿sí? Y casos un poco más que también se han entrenado, por ejemplo, en la Cruz Roja Internacional. Hay unas zonas de Birmania, hay unas zonas en unos países que son muy propensas a las inundaciones, particularmente a la generación de tsunamis, que están cerca pues al mar y por el movimiento y por la zona donde están, se causan por cualquier movimiento telúrico, pues se mueven las placas y generan tsunamis. A las personas de la Cruz Roja Internacional se les capacita en salvamento, es decir, ustedes van a salvar vidas de estas personas que están en estos lugares, particularmente pues para evitar que se ahoguen frente a estas subidas, frente a esos tsunamis que se plantean. Un salvavidas, cuando va a salvar a alguien, solo puede traer a uno. O sea, se están ahogando 2 personas, 3, 4, 5. Se está ahogando una familia entera. El salvavidas solo puede salvar a uno porque pone en peligro su propia vida y prima siempre la vida de uno por encima de la vida del otro. Entonces, a estas personas se las forma frente a estos dilemas éticos. Por ejemplo, hay una familia, hay una mujer en embarazo, hay un hombre que es alcohólico. Pues usted como salvavidas no sabe, pero yo les estoy dando este dato extra. Hay un niño, una mujer en embarazo, un hombre que es alcohólico y una anciana.
¿A quién salvarían ustedes? Solo pueden salvar a uno. Profe, qué pena, me repites, está la anciana, el alcohólico Se están y ahogando y yo sí, soy un salvavidas. Hay un alcohólico, un hombre grande, alcohólico. Hay una anciana, hay un niño y hay una mujer en embarazo. ¿A quién debo salvar? Acaba de Creo que pasar la pues el mujer en tsunami y yo embarazo. estaba ya activado en la región. ¿Ustedes a quién salvarían? yo salvaría a la mujer en embarazo, ¿Por qué? porque igualmente, pues digo que es la persona que en este momento tendría pues como, o sea, tiene otra vida, a punto de nacer, me parece que la situación es más compleja para ella, entonces para mí yo salvaría a esa persona. María José, ¿usted a quién salvaría? Al niño, profe. ¿Por qué? No sé, por lo que dijo ahorita, que es como alguien joven, con más probabilidades de vivir, no sé, con más cosas por vivir. Ujú. En cambio, la mujer embarazada todavía no ha nacido el niño. El alcohólico, pues uno siempre tiene a juzgar a las personas alcohólicas. Y la anciana, pues yo me supongo que ya ha vivido bastante. Bueno, ¿quién de aquí salvaría al alcohólico? Bueno, pues resulta que en la capacitación, en la formación que se le hace al equipo de salvamento, tienen que salvar al alcohólico. Y miren la explicación que se da y que ahí es donde nos vamos adentrando en cómo se solucionan los dilemas éticos. Frente a este dilema ético, la decisión que tome va a causar daño. ¿Por qué? Porque van a morir tres y solamente voy a salvar a uno. Resulta que después de un tsunami, el poblado, el barrio, el municipio donde viven va a quedar completamente destruido. Una mujer en embarazo me va a traer carga al trabajo porque está en una condición de, pues, que no le va a favorecer porque no tiene las mismas fuerzas. El niño se va a convertir también en una carga para el equipo de rescate porque hay que estar pendiente del niño, hay que velar por su seguridad y la anciana pues también va a generar esa carga a la hora de recuperar la, 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 la comunidad. Entonces, ¿qué se dice en el equipo de salvamento? Usted tiene que salvar al borracho. ¿Por qué? Porque es un hombre que le va a aportar a la reconstrucción de ese espacio, le va a recuperar, le va a aportar fuerza. Así puede ser muy borracho, pero podrá cargar escombros para poder rehabilitar a esa comunidad. Y eso se hace en el entrenamiento. O sea, ¿usted a quién debe salvar? En este caso de tsunami se debe salvar la persona que me vaya a aportar a mis fuerzas para recuperar la comunidad cuanto antes para causar el menor daño posible en esa mitigación de los efectos que genera ese tsunami. Listo. Por ejemplo, en otro contexto, en el África. Resulta que en algunos poblados del África eh, hay sequías. Y en esas sequías, pues hay hambrunas, porque cuando la tierra se seca, no hay, cuando no hay agua, no hay sembrados, y cuando no hay sembrados, pues no hay comida, y la seguridad alimentaria se pone en riesgo. Entonces, la Cruz Roja Internacional lleva unos kits de supervivencia, pero no puede llevar para todas las familias. Necesitan salvar las personas más importantes en la comunidad. Hay hombres, hay mujeres, hay niños y hay mujeres en embarazo y ancianos. ¿A quién se le debe dar el kit? Eso tiene todo un estudio del contexto. El kit se le tiene que dar a la mujer. ¿Por qué a la mujer? Porque en esa cultura solo las mujeres, solamente las mujeres pueden ir al pozo a recoger agua.
tienen que caminar, que son esas que a veces nosotros en Flamingo las vemos, que tienen unos timbos de agua acá, que son así súper flacas con unos trajes así súper hermosos. Esas son las mujeres, las únicas que pueden ir a la fuente de la vida, las únicas que por su cultura pueden ir a coger los timbos de agua para llevarlos a la comunidad. Entonces son a ellas a las que se debe entregar el kit para que la comunidad pueda pervivir. No se le entrega ni a los niños ni a los hombres, sino a las mujeres que permiten ser esa fuente de traer esa agua para, digamos, la supervivencia de la comunidad. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo muy claro. No, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué se debe hacer para resolver un dilema ético? Hay 5 características fundamentales que nos permiten a nosotros decir, la decisión que tome va a ser una decisión que va a causar daño. ¿Qué debo tener en cuenta para resolverlo? Primero, haz lo mejor para la mayor cantidad de personas. Miren que ustedes ya ahorita iban resolviendo ese dilema ético. Hombre, es mejor matar a uno que no matar 5. Solo que cuando hay una cuestión del ámbito de lo personal que me toca a mí, pues ese dilema ético se resolverá con otros principios, porque hay unas creencias, hay un discurso que ya me está atravesando, pero miren que al inicio de las vías del tren hubo una solución muy rápida. Todos levantaron la mano y dijeron, no, pues matamos a uno para no tener que matar 5 porque prima el bien mayor sobre el bien menor. Solo que ya después cuando se le pone esa otra complejidad, que esa sola persona es de tu familia, pues hay otras cosas que allí se implican y otros principios y otros valores que entran en juego. Pero en el primer momento lo resolvimos fácil. Hombre, no somos unos asesinos. Miren que nosotros no somos asesinos, pero acá se está planteando, hay que tomar una decisión y la decisión que se tome va a causar daño. El principal es el mejor, digamos, de estos principios es la mayor cantidad de personas que, digamos, puedan beneficiarse de esa decisión que nosotros tomemos. El segundo es, sigue tu más alto sentido del principio. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un sistema de valores y dentro de ese sistema de valores a nosotros nos han enseñado el más alto de los sentidos, el más alto de esos principios. Entonces, ese debe ser, primero, el bien mayor, segundo, el más de los altos de los principios, o sea, ¿qué es lo que me dice la mente de lo que a mí me han enseñado? No matarás, no robarás. ¿Qué me han enseñado? ¿Cuáles de esas máximas de los principios que tengo? El tercero, haz lo que quieras que otros te hagan a ti. O sea, yo quisiera que otros hicieran esto por mí, pues entonces yo cómo lo voy a resolver. En la medida de lo posible, no tomes decisiones solo. Pon en conocimiento la situación con otros que para ti sean ejemplos éticos. Yo siempre, digamos, pongo este ejemplo. Ustedes están en una situación de peligro. ¿A quién le gustaría a ustedes tener ahí al lado? O sea, ¿quién para ustedes es el ideal de ética? Todos los seres humanos tenemos un ideal de ética. Y en ese ideal de ética yo digo, ay, jue madre, mi papá es tan correcto. Eh, es que yo tengo una tía que es tan correcta, una tía que es tan ética, que sabe resolver las cosas, que pone su justo medio. Ese ideal de ética. Voy a poner esta decisión que tengo que tomar en contexto, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, con ese ser que para mí representa ese ideal de ética. Y la última es plantéese dudas razonables, es decir, plantéese preguntas y en esas preguntas que se plantee, intente mirar las consecuencias que eso va a tener. Entonces, esa es la forma como nosotros resolvemos esos dilemas éticos. Listo, preguntas hasta acá. No, profe, yo creo que ninguna nos queda pues como muy claro.
en estos momentos, pues cuando uno debe de tomar parte en una situación, o sea, y esa parte ética, poder razonar antes de tomar cualquier decisión, yo creo que es lo más importante. Y aquí también, Yesenia, muchas gracias. Es importante tener en cuenta que la decisión que tome siempre me va a traer unas implicaciones. Hay un ejemplo que siempre también pongo y es de una persona que conozco, un chico que muy bueno en la mecánica, experto, digamos, en el reconocimiento de lo que pasa en los carros, se dedicó a estudiar eso y estaba trabajando en un taller de coches. Muy bueno y le estaban pagando súper bien. Y uno de los máster o de los que más tiempo llevaba en el taller, a partir del cambio de partes de coches, sacaba material, lo cobraba un poco más costoso y con eso pues estaba robando y con eso ganaba plata. El joven que entró a estudiar, a trabajar allí, 19 años, él veía eso y decía, o sea, es que está robándole al taller, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces lo primero que hizo fue decirle al señor, eso no está bien. Entonces el señor dijo, no, es que de aquí partimos para los dos. Y el señor era de un estatus muy alto, es decir, llevaba mucho tiempo y este joven hasta ahorita estaba ingresando a la empresa. Y el joven se planteó un dilema ético. ¿Lo denuncio? Esto me va a traer implicaciones, me voy a poner en peligro, y pues seguramente a mí no voy a tener la misma credibilidad que él tiene en el taller. Lo otro es trabajar con él, partir, que él me dé su parte, porque él ya sabe que yo sé el delito que está cometiendo, entonces él me va a querer involucrar en eso. O la tercera es renuncio y me quedo sin trabajo y pues estoy necesitando la plata. Un joven de 19 años se planteó ese dilema ético. Y lo primero que hace es, bueno, ¿cuál es mi ideal de ética? Mi mamá. Voy a preguntarle a mi mamá, mamá, ¿qué hago? Pasa esto. Y la mamá le dice, mijo, lo que su corazón le diga y mire qué es lo que a usted en la vida se le ha enseñado. De la mamá lo dejó ahí tirado también en el mar. Y el joven lo que hizo fue renunciar al trabajo. Él renunció y dijo, no, esto me trae unas implicaciones a mí, pero hasta acá va la decisión. Miren que la decisión que tomó le causó daño a él. Y daño es en el sentido de que quedó sin trabajo, pero él tomó la decisión. Él tomó la decisión de no hacerlo. Profe, y yo creo que esto también pasa mucho en el ámbito laboral, que muchas veces por recibir una orden, muchas veces nosotros hacemos algo que de pronto está en contra o de mis valores o de mis principios y se puede presentar mucho pues como en la parte laboral de pronto, venga, es que usted con ocultar esa información no le está haciendo daño a nadie o que usted muestre estos datos no le está haciendo daño a nadie. Entonces yo digo que eso también se plantea mucho en el ámbito laboral. Claro que sí, y ustedes se van a ver enfrentado a esto así, en el campo laboral, que hay que pasar esta firma, que hay que esto, que hay que organizar por allí, que entonces que llegó aquella fundación y que entonces hay que firmar esto para que ustedes les quede esta plata y para que los otros queden lo otro, ¿sí? Y esos dilemas éticos son los que vamos a empezar nosotros a mirar desde los fundamentos filosóficos de la ética. Esto es una premisa general. ¿Cómo se define un dilema ético? Pues de esta forma. Pero chicos, no es fácil. No es fácil porque estamos atravesados por necesidades, estamos atravesados por historias, estamos atravesados por situaciones y no es fácil plantearnos estos dilemas éticos. Nosotros lo hacemos acá a manera de juego, a manera pues no estamos tan involucrados, pero es más complejo de lo que parece a simple vista, desde ese juego que nosotros hacemos, es mucho más complejo. Pero entonces ahorita con esto damos inicio a ese análisis de los fundamentos filosóficos de la ética y tenemos ya una premisa. Y miren que esta premisa de la duda razonable, conversa mucho con lo que hicimos con Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez lo que plantea es, oiga, genérese preguntas.
Pregúntele a la situación, no dé todo por sentado, trabaje con otros, busque las mejores informaciones. Esa era la invitación de Héctor Abad. Entonces, ese fundamento ético de la salud pública. Los salubristas, ¿para qué estamos en este mundo? Para preguntar. Hombre, preguntémonos, más allá de lo que ven nuestras narices, todo eso que comemos en los medios de comunicación. Encontraron a 17 presuntos violadores en Medellín. Esa es la noticia del día de hoy. Y yo por dentro, mira, y yo los veía como jóvenes. Y yo decía, 17 así de tacada, jóvenes. A mí por dentro, lo primero que se me vino a la mente es, ¿no será que de estos jóvenes les están montando un falso positivo judicial y son jóvenes que estuvieron movilizándose en el paro? Y esta es la forma de dañarles su reputación, de dañarles su trayectoria, porque es que uno se puede plantear esas dudas, así como el profesor Miguel Ángel. Para toda la gente él era un guerrillero, un bandido, un malvado. Solo quienes le conocíamos de cerca sabíamos que era un maestro de sociología, un maestro comprometido con la defensa de los derechos humanos, un maestro comprometido con el pensamiento crítico en el país. Y para la mayoría de la gente que no le conocía, uy, sí, un guerrillero, uy, que lo piquen, porque eran los términos que se escribían en los foros cuando salió la noticia del maestro. Entonces, claro, yo me tengo que plantear duda razonable. ¿Será que sí? ¿Será que toda esa gente que dijeron que están capturando, qué hay detrás de eso? Entonces, ese es el ingreso que vamos a tener a los fundamentos filosóficos de la ética para que nos vayamos adentrando y entendamos cómo se va dando resolución a esto, cómo podemos actuar, digamos, y tener esos comportamientos que se van acercando a la ética. Digamos, alguna vez un joven me preguntó en clase, me dijo, profe, ¿usted es ética? Y yo le dije, yo no, ese es mi deseo, me encantaría ser ética, voy en el camino, pero en ese camino se cometen muchísimas cosas que son antiéticas, pero uno tiene que ir en el camino. Vamos luego adentrándonos a ese campo de los fundamentos filosóficos de la ética para que vayamos, digamos, como comprendiendo más cómo se van desarrollando estos dilemas éticos. Listo. Y ya el último, para que cerremos y puedan tomar algo antes de la clase de las 8, miren otro dilema ético. Llega a la casa de ustedes su mejor amigo y les dice, William o Luisa Fernanda, Natalia, Gustavo, por favor ábrame, vienen a matarme porque hice algo terrible. Entonces ustedes le abren la puerta y lo esconden. Digamos que ese mejor amigo se llama Emanuel. Entonces ustedes esconden a Emanuel y lo están cuidando porque vienen a matarlo porque hizo algo. Entonces llega luego, ustedes esconden a Emanuel y luego tocan la puerta. Hola, don William, llega una persona además muy educada. Don William, buenos días. Doña Luisa Fernanda, don Gustavo, doña Isabela, doña Natalia, buenos días. Vengo por Emanuel. Usted me hace el favor y me dice la verdad. Emanuel está acá. El principio universal, la ética universal me ha dicho que yo tengo que decir la verdad. Eso está en mis principios. Eso está en todo lo que a mí me han enseñado, que prima la verdad porque la verdad nos hará libres. La pregunta es, ¿usted le dice la verdad al que va a matar a su mejor amigo? ¿O le dice la mentira y le dice, no, él no está acá? Ahí es donde nos vamos a ir planteando esos dilemas éticos y es lo que vamos a adentrarnos a trabajar en estos fundamentos filosóficos de la ética. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe.